Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver diferentes técnicas para usar el Prismacolor de manera correcta. Para eso vamos a utilizar colores, vamos a utilizar alcohol un poquito, vamos a utilizar un cotonete o un pedacito de algodón que tengan a la mano, una servilleta, trapo o algo que nos sirva para limpiar los lápices que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Ok? Muy bien, para la primera técnica que vamos a utilizar se llama la técnica tonal, es la técnica más tradicional o con la que estamos más familiarizados a la hora de utilizar los colores. Esa técnica consiste en hacer diferentes capas tenues para así poder manipular el color y poder llegar al resultado que nosotros queremos. Es muy sencilla y esa técnica lo único que tenemos que hacer es de manera tenue empezar a rellenar la superficie que nosotros queremos llenar de color, ¿no? En caso de que quiere un tono más intenso, pues bueno, lo que tenemos que hacer es pasar varias veces el lápiz y en cada pasada pues podemos ir aumentando un poco el tono, ¿sí? También incluso puede ser que tengamos marcas en el papel y demás, entonces lo que podemos hacer es cada vez que hagamos una capa distinta, podemos estar volteando el papel y hacer el trazo de manera opuesta, precisamente para que se vaya llenando de mejor manera y mucho más uniforme, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, ya que tenemos esta parte, nosotros vamos a poder jugar con ello y de esa manera, pues buscar el resultado que queremos. ¿Cuál es si no lo hacemos de esta manera y queremos llenar con el lápiz muchísimo más fuerte desde un inicio, si nosotros nos equivocamos o queremos modificar algo, difícilmente lo vamos a poder hacer así. Y entonces con esta técnica tonal lo que nosotros podemos hacer es incluso mezclar colores o estar manipulando o estar jugando con los tonos que nosotros queremos alcanzar. En caso de que yo quisiera, por ejemplo, mezclar ese verde con este azul, pues evidentemente al hacerlo con esta técnica nos va a permitir jugar un poco más con el degradado y con la fusión entre cada uno de los colores. ¿Sí vemos? Entonces de esta manera es muchísimo más fácil hacerlo así, poco a poco, puede ser más tardado, pero tenemos mayor control del color. Esa es la primera técnica, que es la técnica tonal. La segunda técnica que vamos a revisar es muy sencilla y básicamente parte del mismo principio que estamos trabajando nosotros aquí. Vamos a hacer nuestro relleno con la técnica tonal, es decir, con veladuras. Como les decía, podemos incluso invertir la hoja o el trazo para rellenar la otra veladura en modo opuesto y empezar a generar muchísimo mayor uniformidad en nuestro dibujo. Ya que tenemos la técnica tonal tal cual nosotros la queremos, entonces la siguiente técnica es la técnica de blanqueado. La técnica de blanqueado consiste en, una vez que tenemos el trazo o el relleno de color con la técnica tonal, le vamos a aplicar un color blanco intenso para darle un aspecto de como si tuviera un acabado de pastel. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar para dos cosas. Una, para darle ese efecto como pastel, y también para poder eliminar los bordes o los brumos que se llegan a ver con esta técnica. Entonces de esta manera nos ayuda a difuminar. Si ven, podemos con esta técnica vamos observando cómo se va difuminando y cómo se van mezclando muchísimo mejor los colores y logramos una técnica muchísimo más uniforme, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, la misma técnica, pero aquí se alcanza a ver un poco más brumoso, con algunos espacios blancos, y esta ya no. Entonces, lo que nos ayuda el blanco, nos ayuda a corregir un poco y también a darle este aspecto de técnica de pastel, ¿sí? Esta técnica la conocemos como la técnica del blanqueado. La siguiente técnica va a ser igual, la base va a ser exactamente la misma, es decir, lo que vamos a utilizar es la técnica tonal para iniciar. Recordemos, de manera uniforme, vamos rellenando la superficie que queremos lograr. Y una vez que esté lista en el tono que nosotros queremos, bueno, aquí se me rompió la punta, que logremos el tono que nosotros queremos, entonces esta técnica, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar en este caso nuestro alcohol y nuestro cotonete. La intención es que mojemos poquito el cotonete, si se les pasó, traten de
de sentirlo en su mano para ver qué tan mojado está, que no esté, que esté solamente ligeramente húmedo. Y ya que lo tenemos esto, lo que vamos a hacer es vamos a pasar el cotonete sobre la parte que nosotros coloreamos. Si ven cómo el alcohol nos ayuda a difuminar un poco con la técnica de matizado, y lo que hacemos con el alcohol es romper o matar el brillo del dibujo para opacarlo un poco, ¿sí? Entonces esta técnica la conocemos como la técnica de matizado. Y listo, ya nada más es cuestión de esperar a que se seque para poder seguir haciendo los siguientes trazos o lo que tengamos en mente, ¿ok? La siguiente técnica es la técnica de frottage. Esta técnica de frottage es una técnica que todos conocen, estoy seguro, porque es una forma en la que nosotros dibujamos de niños. ¿En qué consistía esta técnica? En que nosotros, por ejemplo, yo aquí tengo este estuche, buscábamos alguna superficie rugosa que tuviera algún tipo de textura, y entonces con esa textura nosotros la poníamos abajo de nuestra libreta, de nuestra hoja, y lo que hacíamos era precisamente colorear o trazar precisamente para generar este tipo de efectos. Van a decir, bueno, esto es como una técnica muy de niño de kinder, pero a nosotros nos sirve precisamente para jugar y para tener texturas en nuestros dibujos. A veces es mucho más fácil cuando queremos lograr algún tipo de textura que nosotros utilicemos ya alguna textura existente y lo único que hagamos es pues empezar a mezclarla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que esta misma textura yo la puedo mover y entonces si yo la muevo pues justo empiezo a jugar también con otro sentido de la textura. Entonces esta es la técnica frottage, ya muy conocida por todos, pero pues bueno, al final la intención es que con esta técnica nosotros podamos generar texturas. La siguiente técnica es la técnica de grattage. La técnica de grattage es básicamente igual, volvemos a lo mismo, vamos a regresar a la técnica tonal. Nosotros podemos mezclar varios colores, si así lo deseamos. En este caso no los voy a mezclar ni mucho menos, solamente los voy a poner así meramente representativos. Traten, para esta técnica, sí es muy importante que traten de utilizar colores lo más claros posibles. Ahorita van a ver por qué. Yo ahorita, por ejemplo, puse este lila, que es un poco más oscuro, para que vean por qué les sugiero que utilicen colores mucho más claros. Una vez que nosotros tenemos ya el dibujo o el color en nuestro dibujo, ahora lo que vamos a hacer con esta técnica de grattage es ponerle precisamente, ya que tenemos esto, pasarle el color negro. En el de blanqueado nosotros le pasamos el color blanco precisamente para eliminar asperezas y para darle un toque de pastel. En esta lo que vamos a hacer, ya que tengamos este resultado, vamos a empezar a pasar el color negro, ¿sí? Y también lo vamos haciendo poco a poco con diferentes capas hasta lograr el resultado. Por lo general esta técnica tenemos que buscar o lograr, digo ya dependiendo del estilo o de lo que quieran lograr, pero por lo general se busca la manera de que quede lo más negro posible el dibujo. Y ya una vez que nosotros tenemos esto, vamos a buscar o algún portaminas o algún clip o alguna punta de algún cuchillo, de algún cúter, y lo que vamos a hacer en la técnica de grattage, vamos a raspar. Y entonces a partir de que nosotros raspamos, la intención es que nosotros vayamos descubriendo el color que hay debajo, ¿sí? Entonces lo que estamos rayando es el color negro y lo que se va a ir descubriendo va a ser el color que quedó de fondo, ¿sí? Entonces es muy importante que, bueno, número uno, tengamos mucho cuidado a la hora de raspar, porque si se nos va de más, pues podemos cortar la hoja. Aquí yo, por ejemplo, bueno, estoy manchando la hoja, la intención es que traten de soplarle porque se puede manchar, ¿no? Y ustedes aquí, ustedes tracen el dibujo o lo que quieran plasmar con la navaja o con el alfiler o con el elemento que ustedes tengan. Les decía que utilicen colores claros en el fondo porque difícilmente se va a alcanzar a percibir o a lograr el efecto. Entonces aquí tenemos la técnica de grattage. La siguiente técnica que vamos a revisar es la técnica de esgrafiado.
La técnica de esgrafiado es muy parecida a lo que hicimos nosotros ahorita con la técnica de frottage, pero entonces ahora es diferente. En la técnica de frottage lo que hacíamos nosotros era ponerle la superficie rugosa por abajo y o sea, trazábamos encima y se lograba vislumbrar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner en otra hoja un dibujo, el dibujo que nosotros queramos hacer. En este caso, supongamos que yo tengo aquí una serie de cuadrados y unos círculos, ¿no? Este es el dibujo que yo quiero lograr. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner esta hoja encima de lo que yo quiero lograr y lo vamos a marcar mucho más fuerte de esta forma, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahora lo que sucede es que se alcanzó a marcar ligeramente nuestra hoja y ahora sí recurrimos a algún color y con la técnica tonal vamos a empezar a trazar. Esta técnica también nos ayuda precisamente para jugar con algunas texturas que queramos lograr, con algunos grabados dentro de nuestros dibujos y poder jugar con esa parte para tener nosotros relieves y volúmenes dentro de nuestro propio dibujo o imagen. Y en caso de que así lo quieran, pues bueno, ya podrían ustedes repasar tal vez un poco con sombras el elemento en caso de que así lo quieran, ¿no? Y si no, pues la intención es que quede marcado de esta forma. Una técnica muy sencilla y pues bueno, esta es la técnica de esgrafiado. ¿Sí? Muy bien. La siguiente técnica es, ya lo hemos estado haciendo, es la técnica tonal. La única diferencia con el resto que hemos estado haciendo, vamos a trazar la superficie, vamos a rellenar la superficie que queremos. Recordemos que podemos cambiar el sentido del trazo para lograr borrar algunos detalles que a lo mejor no logremos percibir. Si se fijan con esta técnica nos queda muy brumoso precisamente el dibujo. Ahora vamos a utilizar la servilleta o el pedazo de papel o de trapo que ustedes tengan y lo que vamos a hacer con la técnica de bruñido es precisamente pulir nuestro dibujo. La idea es que lo pueden utilizar el dedo también. Yo no les sugiero tanto el dedo porque luego lo tenemos lleno de grasa y podemos manchar más. Pero con esto lo que vamos a hacer es, pues básicamente pulir, pasar el trapo, precisamente para limar un poco y eso le va a dar mucho mayor brillo a nuestro dibujo o al elemento que estemos coloreando. ¿Sí? Aquí tenemos la técnica de bruñido. Y la última técnica que vamos a revisar en el video de hoy es una técnica bien interesante que se llama la técnica grisalla. Y esa técnica consiste en agarrar un lápiz, preferentemente de un 2H hacia los Bs, 2H, HB, B, 2B, pero yo les sugiero entre 2H o HB. En este caso yo voy a utilizar un 2H. Y la intención es que nosotros tracemos igual con la técnica tonal toda la superficie con el lápiz, de esta manera, ¿ok? Entonces también podemos pasar un poco más, aquí no importa tanto la intensidad, pero sí que tratemos de que quede lo más uniforme posible. Ya que tenemos eso, vamos a volver a utilizar nuestro alcohol y nuestro cotonete. Entonces lo mojamos de igual manera, buscamos la manera de secarlo si tenemos otro trapito o en este caso la servilleta. Y ya que lo esté ligeramente húmedo, lo vamos a pasar sobre la superficie que pusimos lápiz. Si ustedes ven, se pone un poco más intenso y se empieza como a difuminar. Esto nos da una sensación bastante interesante que ahorita vamos a proceder. Entonces ya que hagamos esto, nos vamos a esperar, le podemos echar aire, soplar o esperar tantito a que se seque. Y una vez que se seque o que ya no lo sentamos tan húmedo, entonces ahora vamos a colorear como lo hemos estado haciendo con las otras técnicas. Preferentemente con la técnica tonal y entonces lo que vamos a hacer es pues precisamente pasar el Prismacolor encima de la superficie que acabamos de trazar, ¿sí? Evidentemente apenas se alcanza a notar el tono, pero precisamente esta técnica nos ayuda a jugar y a matar un poco la intensidad del color, sobre todo en algunos dibujos o en algunas formas de expresar el dibujo en donde no queremos que sea tan brillante, sino que
pues tenga un efecto tal vez mucho más fúnebre, más oscuro, menos intenso. Y entonces si se fijan, yo aquí estoy mezclando varios colores, son los mismos colores que estaba utilizando, pero al poner la base gris, pues nos hace que se mate el brillo y nos quede un tono mucho más mate y mucho más apagado. Entonces, esta es la técnica de grisalla y estas son las 8 técnicas principales para poder utilizar nosotros el Prismacolor y para poderlo explotar lo mejor posible. Entonces, pues espero que sea de su agrado, espero que sea de mucho provecho para su actividad y que puedan aprovechar y mezclar estas técnicas. Las técnicas no se utilizan únicamente una en cada dibujo, podemos mezclar todas, una o dos, o todas en un solo dibujo, o así como ustedes lo deseen, dependiendo de la intensidad o de lo que quieran ustedes lograr. ¿Sí? Muchas gracias.